Hay un gozo en mi corazón al ser bendecido por Dios de compartir con usted el consejo que Él tiene. Y es un privilegio sumamente alto, sumamente importante, que nos obliga, y oiga bien la palabra que utilizo, me obliga a ser fiel a la enseñanza que la Biblia nos muestra. No es un criterio mío, no es lo que yo quiero, no es lo que yo deseo, es lo que Dios ha establecido y eso hace una gran diferencia. Hoy precisamente estaba meditando sobre Juan. El Evangelio de Juan, fíjese, es un evangelio no diferente a los otros, pero tiene un enfoque sí diferente. De hecho, los tres restantes evangelios son conocidos como sinópticos porque son prácticamente iguales. El de Juan es algo diferente. Y Juan como apóstol también fue diferente. De hecho, de los apóstoles, cuando se enseña sobre su muerte, Juan es el único que muere de manera natural. Cuando él muere está exiliado en la isla de Patmos, esto es en jurisdicción de Grecia, y ahí él tiene unas revelaciones que después forman el libro del Apocalipsis. Apocalipsis es eso, es la revelación. Y Juan nos enseña entonces en su evangelio, en sus misivas y en su visión de el mundo futuro, algo que el Señor tenía en su corazón mostrarnos. Por eso precisamente hay dos capítulos que están mostrándonos lo que es la iglesia en aquel momento y a nosotros enseñándonos las características de la iglesia para este tiempo. Hoy quisiera llamar a este estudio un mensaje para la iglesia hoy. Lo voy a respaldar con Apocalipsis en el capítulo 1, en los versos 19 y 20. Dice la palabra de Dios: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias porque tú nos has revelado misterios tan importantes. Tú nos has revelado el misterio de la iglesia. Tú nos has revelado el misterio en tu propia personalidad de la salvación del hombre. Tú nos has revelado cuál será la condición de la iglesia en los postreros días. Gracias, Dios, por eso. Ahora permite que con un corazón agradecido podamos ver las características que tú mismo enseñas en la boca de Juan. Gracias, Dios, por eso. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de Juan, entonces estamos hablando de alguien que tuvo el privilegio de que el Señor le revelara, dice el verso 19 del capítulo 1 del libro de Revelación de Apocalipsis: escribe las cosas que has visto, o sea, las que él ya vio, las que son, las que están ocurriendo, y las que han de ser después de estas. Ahí está la revelación. 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Cuando decimos las cosas que has visto, las cosas que son y las que van a ser después de estas, prácticamente ahí está el bosquejo inspirado por Dios del libro de Apocalipsis. Y en los capítulos 2 y en el capítulo 3 se refiere a las cosas que son. En otras palabras,
Cristo seleccionó 7 iglesias de entre las muchas del Asia Menor para recalcar su mensaje específico. ¿Es cierto que había pecados en las otras iglesias? Sí, es cierto. Pero las cuestiones que se tratan en estas 7 iglesias cubren todas las circunstancias posibles. O sea, los escenarios probables que la iglesia pudiese estar atravesando son marcados en estos 7 ejemplos. Cristo seleccionó estas 7 iglesias para ilustrar, para mostrarnos las condiciones espirituales posibles en la iglesia hasta que Él vuelva. Quiero recalcar esto. No es que la iglesia tiene que ser como Él enseña y la muestra cómo está en ese momento. Es que Él nos enseña los peligros a los que la iglesia es sometida, será sometida, y los resultados de tener algunas prácticas y costumbres. Algunos estudiosos creen que estas iglesias, las que se mencionan en el Apocalipsis, también ilustran la historia profética de la iglesia desde los tiempos apostólicos hasta el fin del siglo. En primer lugar, primera iglesia, la iglesia en Éfeso. Esa era la iglesia de los tiempos apostólicos que empezaba a perder su primer amor por Cristo. Vea usted, Éfeso es el retrato de una iglesia enamorada, de una iglesia que se dedicó al apostolado, pero perdiendo ese primer amor. La iglesia de Esmirna, número 2, era la iglesia perseguida de los primeros siglos, en el año 100 al 300 después de Cristo. Ese es el retrato de Esmirna, una iglesia perseguida. 3, la iglesia en Pérgamo era la que se unió a Roma. Aquí entonces esta es una iglesia diferente, es la iglesia-estado, la iglesia que buscó las canonjías, la iglesia que buscó el respaldo económico, pero se olvidó de lo más importante. 4, la iglesia en Tiatira. Esta representaba la dominación por parte del catolicismo romano, una dominación que no podemos ignorar. Una dominación que no vamos a negar tampoco. La iglesia en Sardis, como 5, simbolizaba la iglesia de la Reforma, la iglesia que se da cuenta de la forma equivocada en que se están tratando los asuntos del Señor. Por eso, Sardis simboliza la iglesia de la Reforma, la iglesia que rectifica y que vuelve por los caminos de la Escritura. 6. La iglesia en Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. Y esta iglesia simbolizaba la iglesia misionera de los postreros días. Finalmente, la iglesia de la Odisea era aquella iglesia tibia y apóstata de los últimos días. ¿Por qué tibia? Porque no era ni fría ni caliente. ¿Por qué apóstata? Porque hablaba de la fe y sin embargo la negaba. Sin embargo, quiero que usted tenga presente que todas las condiciones mencionadas en estas 7 iglesias estaban presentes en la iglesia en el momento en que el libro de Revelación es escrito. Pero hoy no están ausentes. Hoy también están presentes en la iglesia de hoy. Y quiero iniciar este estudio entonces con una afirmación que encontramos de una manera reiterativa en la enseñanza. Al que venciere. En el capítulo 2, en el verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En el verso 11, siempre capítulo 2, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere. Verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. En el verso 26, siempre capítulo 1, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones.
Lo menciona también en el capítulo 3, verso 5, al que venciere. Capítulo 3, verso 12, al que venciere. Capítulo 3, verso 21, al que venciere. Estos que vencieren no está refiriéndose a supersantos de cada iglesia. Está hablando de un grupo especial que recibirá privilegios especiales de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque fueron los verdaderos creyentes en cada una de estas iglesias. Fueron los que perseveraron, fueron los que llevaron hasta el final la sana doctrina, llegaron hasta el final las enseñanzas del Señor Jesucristo, de amar al prójimo, de perdonar, de ayudar, de tener misericordia, de enseñar la palabra, no como un gusto, sino como una obligación autoimpuesta por el amor de aquel que nos salvó. Es interesante e importante entender entonces que la historia de la iglesia es una historia ya revelada. Ya la radiografía que el Señor Jesucristo hace a través de las 7 iglesias que se mencionan del Asia Menor, eso nos retrata a nosotros hoy en día. Y por eso hoy lo hemos traído a colación. Este estudio tiene una segunda parte y esta será en la próxima emisión. Vamos a orar. Dios, gracias por este momento. Gracias por esta enseñanza en la cual vemos cómo tu iglesia pasa por diversas circunstancias, en algunas dirigida por los deseos humanos y los resultados saltan a la vista, en otras dirigida con una mezcla de estas cosas y también se ven los resultados. Y tenemos una iglesia que te ama, que te sirve y que está atenta a tu palabra. Gracias, Dios, por eso. Permítenos ahora, Dios, a la luz de lo que hemos estudiado y de lo que hemos entendido, comprometernos a ser esa iglesia fiel, esa iglesia que te ama y que te obedece. Gracias, Dios, por eso. Lo hacemos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.